Esta es la presentación del desarrollo de la tarea 2 de Machine Learning desarrollada por Christopher Gilbert y Manuel Sandoval. Bueno, comenzando con el desarrollo se tiene el import de los datos de training y test para luego pasar a describir un poco estos datos. Se puede ver que en el train set tenemos un total de 354 filas y un total de dos columnas correspondientes a lo que son sentiment y el text, que sería el comentario en cuestión. Analizando un poco más los comentarios, podemos ver que el largo promedio de estos es de 114.7, el mínimo corresponde a 7 y el máximo sería de 267, siendo el comentario más pequeño este de aquí. Realizamos el mismo proceso para el caso del test, teniendo así que el largo promedio sería 116.4, el mínimo 9, el máximo 268 y la palabra más corta sería esta. Eh, Se estima que un mejor análisis podría conseguirse luego de hacer el proceso de eliminar las stopwords, ya que son palabras que no se van a utilizar a lo largo del trabajo y influyen en lo que serían el largo máximo y promedio de las frases. Finalmente, en esta sección tenemos un análisis del balanceo que hay entre las clases y se puede apreciar que en ambos sets, tanto el de train como el de test, tenemos balanceo en lo que serían las clases, diferenciándose muy poco el- entre clases. Bueno, luego pasamos a crear el conjunto de validación con la razón de 0.8 para el test y 0.2 para validation. Luego pasamos a realizar el preprocesamiento de las palabras donde eliminamos las stopwords y además sellar las palabras a su raíz mediante la lematización. La importancia del preprocesamiento radica en eliminar palabras menos significantes pero que resultan ser las que más frecuentemente se ven, que son las stopwords, y también analizar palabras cuya semántica es la misma pero se encuentran conjugadas, que ahí viene el proceso de lematización. Bueno, continuando, empezamos a crear la representación term frequency de los datos para que estos puedan ser utilizados en los modelos de más adelante. Si revisamos las palabras más frecuentes, más repetidas, es posible observar que la mayoría son palabras relacionadas al contexto de los comentarios, como por ejemplo son movie, story, character, y no se observan palabras positivas o negativas, excepto quizás lo que podría ser la palabra like, pero que esta puede significar tanto gustar como también puede ser usada en un contexto comparativo. Bueno, luego pasamos a realizar la técnica del Latent Semantic Analysis, gracias a lo cual obtenemos agrupaciones que se ven en el gráfico a continuación. Bueno, eh, en el gráfico podemos ver agrupaciones donde la temática de las críticas pueden ser las que influyen en cómo se agrupan los datos. Por ejemplo, eh, que en esta agrupación se esté hablando de la música, en esta agrupación se hable de historia, en otra de los personajes. Y otra cosa que se puede observar es el hecho de que tiene una cantidad más o menos equitativa de lo que serían comentarios positivos y negativos. Las agrupaciones se generan en torno a lo que son las palabras que componen la oración y por lo tanto por eso se estima que el contenido, la, la- la agrupación es debido al contenido de las oraciones. Bueno, ahora pasaremos a ver los distintos modelos, partiendo primero con lo que sería el regresor logístico, en el cual se hicieron pruebas variando su parámetro de regularización C en potencias de 10 y que en el gráfico a continuación podemos ver cómo se desempeñaron los distintos parámetros. Se puede apreciar que el máximo alcanzado en el validation set corresponde a alrededor de un 71% y se alcanza con un C igual a 1, que sería un 10 elevado a 0. Bueno, continuando tenemos la Support Vector Machine, a la cual también se le realizan cambios de parámetros, también en el parámetro de regularización C, además en su kernel, pudiendo ser linear o RBF. Los resultados, entre medio hay algunos warnings de problemas de versión, pero los resultados se ven a continuación. Se puede ver que en el caso del validation set,
el accuracy no supera el 0.7%, perdón, el 70%, por lo cual tiene un rendimiento peor que el del regresor logístico. En el caso del kernel RBF, se aprecia que el rendimiento también es por debajo del 0.7 en accuracy, y incluso siendo peor que en el caso del linear. Eh, Luego pasamos al modelo de K-Neighbors, donde tenemos estas dos celdas comentadas, en las cuales eh, se obtiene el K óptimo, con el cual maximizamos el accuracy, y se comentan debido a que su ejecución tardaba mucho tiempo, pero en la celda siguiente se utiliza ese valor, que corresponde a 427, obteniendo los valores de accuracy de 0.64 para el train y 0.59 para el validation, siendo bastante inferior comparado con lo que han sido los modelos anteriores. El valor de K utilizado es posible decir que se necesita alrededor de un quinto de los datos que presentan menor distancia al valor que se quiere, al dato que se quiere predecir, para obtener la mejor accuracy posible con este modelo. Bueno, continuando tenemos el modelo de Decision Tree, en el cual tenemos dos parámetros a modificar, que son la profundidad y la cantidad de datos que necesita un nodo para poder dividirse, llamados samples. Cuando se decide aumentar el sample, se obtiene una disminución de la accuracy en el árbol, y probablemente esto es debido a que al pedir una cantidad grande de datos para dividir un nodo, muchos de estos quedan mal clasificados, por lo que la opción base de samples igual 2 resulta la mejor opción. De todas formas, habría que estudiar si es que existe algún valor entre el 2 y 502 para samples que pueda presentar un mejor rendimiento. Por ejemplo, y podemos ver algunas variaciones. Por otro lado tenemos la profundidad del árbol, donde no se observan cambios muy significativos a la hora de modificar el valor. No se observan cambios muy significativos en lo que es el accuracy, pero sí cabe destacar que con valores altos como 5501, el accuracy es más bajo que comparado con lo que sería 501. Por ejemplo, aquí le ponemos 501, este es el resultado que obtenemos. Y si bajamos el sample SO2, este es el mejor resultado que hemos tenido. Y si lo subimos a, digamos, 3500, por ejemplo, que sería una opción, se mantiene más o menos igual, y ya subiendo a 5501 vemos que en Validation cambió un poco, siendo peor en este caso. Bueno, continuando, tenemos el quinto y último modelo, que es una red neuronal, con la cual el código tuvo que ser ejecutado en Google Colab, debido a que lamentablemente hubieron problemas al momento de instalar TensorFlow, pero los resultados fueron copiados y pegados. Esto básicamente es una imagen del resultado obtenido en Google Colab, del cual se puede apreciar que para el train set se obtiene que con 4 neuronas se alcanza el mejor accuracy, que es de todas formas inferior a un 75%. Y en el caso, perdón, del validation set, se obtiene que su mejor valor se obtiene con 8 neuronas y sigue siendo inferior al 65%, por lo que sigue siendo peor que nuestro regresor logístico. Bueno, el mejor modelo resultó ser el regresor logístico, que alcanzaba alrededor de un 71% de accuracy con el validation set, y se procede a ver sus resultados con el test, en el cual también se obtiene un resultado muy parecido de un 71% de accuracy. Bueno, luego pasamos a revisar el modelo Vader, para revisar cómo desempeña este modelo, y se ve que tiene una accuracy de casi un 64%, lo cual es bajo, y se estima que esto es debido a la forma en la que trata Vader las oraciones que tengan eh, tan- una intensidad positiva igual a una intensidad negativa, ya que el modelo arroja dos intensidades. En el caso de que sean iguales, lo que hace Vader es clasificarlo como una oración negativa. Por lo tanto, hay 547 muestras que pueden estar mal clasificadas, o alguna parte de ellas se encuentra mal clasificada, influyendo en lo que sería la accuracy del modelo.
Luego pasamos a revisar las palabras las palabras positivas y negativas en el regresor lineal. De las palabras, aquí viene el procesado para llegar aquí a las palabras. Acá tenemos el top 5 de palabras positivas y el top 5 de palabras negativas. La intensidad que se aprecia en las palabras positivas no es muy grande en a percepción de una persona. Por ejemplo, la palabra world, solid, hard no son palabras que uno identifique como muy positivas, como por ejemplo lo podrían ser good o awesome, mientras que en el caso negativo pasa lo contrario. Se aprecian palabras que son de verdad que uno asocia a negatividad, como lo son cliché, worst y bad, por lo que cabe pensar que el modelo no lo hace bien para palabras individuales, pero sí realiza un mejor trabajo cuando se trata a la palabra y su contexto. Por lo tanto, analizar comentarios completos es mucho más, es un trabajo que realiza mucho mejor el regreso logístico. Bueno, siguiendo, ahora se pasan a realizar pruebas con el mejor modelo, pero esta vez cambiando un poco el preprocesamiento de los datos. Primero se parte con cambiar la forma en la que se reducen las palabras a su raíz, utilizando esta vez stemming en vez de lematización. En este caso se obtiene una mejora del 1% que resulta un poco contradictorio a lo que se esperaba, debido a que stemming lo que hace es reducir considerando la palabra de forma individual, mientras que lematización lo hace analizando también el contexto. Lo que se pensaba en un inicio que lematización iba a tener un rendimiento mejor, cosa que se vio contradicho por lo obtenido aquí. Bueno, luego pasamos a también cambiar la representación vectorial de las palabras, pasando a ocupar TF y DF en vez de simplemente TF. Y nuevamente se observa una mejora del 1% en lo que sería la accuracy en el test set. Se realizaron pruebas cambiando la forma en la que se generaba el vectorizador. Se realizaban modificaciones en el vectorizador para pasar a usar unigramas y bigramas a la vez, pero la accuracy en testing tendía a disminuir. En training subía y validation también, pero en testing disminuía y por ende se optó por descartar. Bueno, continuando procedemos a hacer un análisis un poco más detallado respecto al desempeño del mejor modelo. En este análisis se aprecia que a pesar de tener un buen desempeño, siguen existiendo algunas falencias leves al momento de hacer clasificación de las muestras. Lo que sí se destaca es que el rendimiento en ambas categorías es igual. Y además se puede apreciar que el soporte en ambas clases se encuentra balanceado, por lo que no existiría algún sesgo en las clasificaciones. Luego, si realizamos este mismo análisis, pero otorgándole más peso a lo que sería la clase negativa, se puede observar un aumento en el recall de la clase negativa, así como también un aumento en la precisión de la clase positiva. Esto se debe a que el modelo se ve sesgado al elegir la clase negativa, y por lo tanto las muestras que clasifica como positivas efectivamente lo serán. Esto va relacionado al aumento en el precision. Mientras que por otro lado, las muestras que se clasifican como negativas efectivamente se encuentran casi en la totalidad en las muestras negativas, lo que se relaciona con el recall. Esto no se, el recall no se ve afectado por muestras positivas que hayan sido mal clasificadas como negativas. Por eso el recall es tan alto, porque de las palabras, de las oraciones que he clasificado como negativas, la mayoría efectivamente lo es. Eh, bueno, eh, pasamos ahora, perdón, a hacer una revisión de lo que sería una predicción continua y categórica, viendo sus ventajas. Eh, Se llega a la conclusión de que la predicción continua resulta beneficiosa para el estudio de sentimientos con más clases, como en el caso de Vader, que trabaja con 5 intensidades distintas, pasando desde muy negativo a neutro y a positivo, a muy positivo. Mientras que las predicciones categóricas resultan útiles para hacer estudios más generales en cuanto a las oraciones. Bueno, finalmente, el modelo que presentó el mejor desempeño corresponde al regresor logístico, seguido por la SVM con kernel lineal, con un parámetro de regularización, si no me equivoco, era de 1 o 10. No recuerdo muy bien.
Bueno, teniendo en cuenta todos los modelos, eh, teniendo en cuenta, perdón, que en todos los modelos se realizaron cambios en sus parámetros para ver si mejoraba el desempeño, lo más probable es que la diferencia no radique en los cambios que se realizan en estos parámetros, sino que en la representación que se ocupa. En lo personal, el modelo de regresión logística resulta ser el más cómodo de utilizar debido al bajo tiempo de ejecución que tiene, lo cual permite realizar pruebas de forma más rápida. Y eso ha sido la explicación o de lo que ha sido la actividad 1 de la tarea 2 de Machine Learning. Ahora continuamos con la actividad 2. Lo primero que se realiza es la carga de los datos, naturalmente, y también la carga del embedding, para luego realizar el mapeo de lo que serían los labels post y neg a 1 y 0 respectivamente, para las columnas de input through send y answered send. Posterior a esto, lo que se hace es realizar un promedio de del sentimiento. Lo que se hace es hacer la agrupación en el dataset, se hace la agrupación por el ID de la oración y luego se calcula el promedio para obtener cuál fue el más votado. Una vez obtenido el promedio se hace un redondeo para tener la categoría si es 1 o 0. Luego se realiza la separación de train set y test set para luego realizar el tema de obtener los features utilizando el embedding. Los features que se calculan acá es realizando la suma de los vectores de cada palabra de la oración. Y se procede a utilizar el modelo regresor logístico, que fue el que presentó mejor desempeño en la actividad 1, para la tarea de clasificar. Acá se observan los resultados obtenidos y se aprecia que el desempeño es bastante malo en el regresor logístico, llegando a un 52% como máximo, o sea, llega a desempeñarse peor que lanzar una moneda ligeramente superior, perdón, ligeramente superior a lo que sería lanzar una moneda y intentar y clasificar en base a eso. Y en vista de que los resultados no son muy buenos, se opta por cambiar la forma en la que se generan los features y en vez de realizar la suma de los vectores, lo que se hace es calcular el promedio de la suma de los vectores. Eh, Al realizar este cambio en la forma de obtener los features, se consiguen resultados extremadamente mejores, llegando al 70% en accuracy. Eh, bueno, se tenía pensado que inicialmente la suma de los vectores era la forma ideal de obtener los features, ya que quizás no se pensó en el hecho de que había sensibilidad respecto al tamaño de las oraciones. Por eso después se optó a trabajar con lo que era el promedio, ya que al calcular el promedio tenemos una medida que ya se ve un poco menos, perdón, influenciada con lo que es el tamaño de la oración. Bueno, esa ha sido la presentación. No sé si presentación, pero eso ha sido el video. Muchas gracias por su atención.